Seguimos por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me preguntan qué pienso de un documental. Yo solía ver documentales, era incluso después, años después de darme cuenta que los noticieros eran un programa de ficción más, veía documentales, o sea, un documental de la BBC. Era como el chico que ya no cree en Santa Claus, pero todavía cree en los Reyes Magos. O sea, yo ya no creía en los noticieros, pero creía que los documentales eran verdad. Em, Estuvimos en un debate con Oscar y Javier de Xavier Argentina acerca de los límites de la libertad de expresión. Vea, lo estuve pensando después eso. Estoy bastante abierto a discutir si la apología del crimen tendría que ser legal, tendría que ser algo aceptable. Pero donde definitivamente me perdés es cuando llegamos a publicar videos o textos cuya única función es asesorar a criminales. Ahí me perdiste por completo. Eso tiene que ser ilegal. Eso definitivamente tiene que ser ilegal. Hacer el elogio del qué bueno que son los narcos, lo podemos discutir un rato, pero publicar un artículo acerca del mejor modo para cruzar droga una frontera, eso tiene que ser ilegal. Ahí me pierden por completo. Repito, el elogio del crimen lo podemos discutir. Me dicen que en el boxeo hay un jurado, porque dije que los deportes que se deciden por un jurado no tendrían que estar en los Juegos Olímpicos. Sí, pero la función del jurado en el boxeo es radicalmente distinta de la que tiene en un concurso de gimnasia artística. No es un... Mirá, este boxeador no pega muy fuerte, pero me gusta su estilo, la cara que pone cuando tira la piña. No es eso. El jurado en el boxeo cuenta los golpes que se dieron los boxeadores y la razón por la que son varios, generalmente tres, es por si alguno comete un error. Por si alguno contó un golpe de más o de menos, los otros dos lo van a corregir. Generalmente son tres por eso. Es una función completamente distinta. No es que el jurado elige quién le parece que merece ganar. No es esa la función del jurado en una pelea de box. O sea, no es el mismo caso. Cuando dije la gente que vivía en Mesoamérica antes que los aztecas, me refiero a los toltecas, de lo que no se sabe casi nada. No, me refería en general, había una civilización, una serie de ciudades, de reinos en la región del lago donde está la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama ese lago, que eran era una cultura bastante primitiva comparada con la europea de la época, pero por lo menos no tenían una religión que los obligara a vivir continuamente en guerra matando gente, como los aztecas. Eran gente, a eso me refería, bueno, eran gente más razonable, por lo menos. Um, Me dicen que el chocolate se tomaba con agua, no con leche. El chocolate con leche es un invento europeo, gente muy preocupada por esto. Me dicen que las chinampas se inventaron en Mesoamérica. Ok. A ver. Los diques han existido desde que existe la civilización. El cultivo es tan antiguo como la civilización. A unos aztecas se le ocurrió que era buena idea sembrar arriba de un dique. Ok. Debo ser un supremacista blanco simpatizante del colonialismo, pero discúlpeme que no me impresiona demasiado ese invento. Qué sé yo, los quichuas sí han hecho algunos aportes a la cultura universal. De los quichuas tomamos algunas cosas. El, la técnica que usaban para hacer los puentes colgantes con cuerdas, de eso se hizo ingeniería inversa, influyó en las técnicas de los puentes colgantes de hoy, nada más que se hacen con cable de acero, pero eso influenció en la forma de tender los cables y está influenciada por los quichuas. Algunas técnicas de cirugía que hacían los quichuas se han incorporado a la medicina, se siguen practicando hasta hoy. De los quichuas tomamos algo, pero la civilización mesoamericana me parece me parece algo completamente despreciable. ¿Qué quiere que le diga? No, vamos a decir las cosas como son. Me parece una civilización absolutamente despreciable.
Es una verdad que a mucha gente le molesta. Me comentan que en México están festejando el 500 aniversario. ¿Qué pienso de eso? Supongo que contaron que México, están razonando que México y el virreinato de la Nueva España son el mismo país, lo cual me parece sumamente razonable. En Argentina, cuando yo era niño, festejábamos el Día de la Patria, la Declaración de Independencia en 1816, 9 de julio de 1816. Y después nos hablaban de la gesta patriótica de los criollos que defendieron Buenos Aires en las guerras napoleónicas. O sea, había patriotas antes del nacimiento de la patria. Incluso de niño me daba cuenta que las cuentas no cerraban a ese. Es ridículo contar que Argentina es algo distinto del Virreinato de la Plata, es una locura. Manuel Belgrano, uno de los principales generales del ejército criollo, había sido el comandante de una fuerza semicivil, semimilitar, como es la gendarmería hoy, que había creado el virreinato para combatir la piratería en las costas de la Pampa. O sea, la guerra de independencia fue básicamente una guerra civil. Es una locura ver como que hubiera naciones antes de la independencia. Es una locura. Desde luego que el virreinato de la Nueva España y México son el mismo país. Me parece algo muy razonable. Pero eso no quiere decir que no festejen el día de la independencia. No está mal. Pero si vas a festejar el día que nació México, festejar la fundación del virreinato de la Nueva España. Me parece razonable. Me parece razonable. Las objeciones de Tesla a la teoría de Einstein tienen algún fundamento. Estuve leyendo sobre este tema, nunca lo había escuchado. Hacía dos objeciones Tesla. Una se puede resolver con un experimento y la otra no. O sea, una es una objeción científica y la otra filosófica. Tesla decía que en 1896 había medido velocidades 50 veces mayores que la de la luz. En un siglo y cuarto y contando nadie pudo repetir el experimento, por lo tanto es razonable asumir que Tesla estaba equivocado. Esa es la menos interesante de las dos. La otra no se puede resolver con un experimento y esta es la que por ahí tiene más sentido. Tesla decía que la idea de que el espacio se curva es absurda porque es decir que el espacio tiene propiedades, lo cual es como decir que la nada tiene propiedades. Hay que ver, ¿qué quiere decir que el espacio se curva? Lo que le quiere decir es que la geometría que se aplica a las grandes distancias en el espacio-tiempo es propia de una superficie curva. Es una geometría no euclidiana. Y imaginen estos. 3 hormigas caminan en una baldosa. Una camina una baldosa de un lado, la otra camina una baldosa de otro lado y la tercera une esos dos puntos caminando en diagonal. Ese triángulo es un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras. Ahora bien, 3 hormigas caminan arriba de una pelota. Una camina desde el ecuador y digamos el meridiano de Greenwich hasta el polo norte. La otra desde el mismo punto, el meridiano de Greenwich y el ecuador, sobre el ecuador hasta un meridiano cualquiera X. Y la tercera hormiga une esos dos puntos, el meridiano X y el ecuador con el polo norte. Ese triángulo rectángulo no cumple sobre una esfera, el triángulo rectángulo dibujado sobre una esfera, sobre una superficie curva, no cumple el teorema de Pitágoras. Bien. Supongamos 3 superhéroes que vuelan distancias enormes en el espacio. Digamos, Superman se hace 100 millones de años luz, 200 millones de años luz en una dirección. Flash hace 200 millones de años luz en otra dirección y la Mujer Maravilla une la diagonal. Ese triángulo rectángulo hecho por estos 3 superhéroes con supervelocidad
no cumple el teorema de Pitágoras. O sea, es como el triángulo que dibujaron las 3 hormigas caminando sobre una pelota, y no como el triángulo que dibujaron las 3 hormigas caminando sobre una baldosa. Eso es lo que quiere decir que el espacio es curvo, que no cumple un triángulo rectángulo suficientemente grande, no cumple el teorema de Pitágoras. Es como si estuviera dibujado sobre una esfera, sobre una superficie curva. Eso quiere decir que el espacio se curva. ¿Cómo interpretar esto? Puede tomarlo de modo rigurosamente literal, que es como lo interpretaba Einstein, o puede verlo simplemente como un modo de hacer las cuentas, como una ficción, esto de ver el espacio como si fuese curvo, como una ficción que sirve para hacer las cuentas y explicar lo que vamos a observar en el mundo real. ¿Alguna de estas dos interpretaciones hace una predicción que la otra no haga? No. Por lo tanto, no es algo que se puede resolver con un experimento, simplemente se pueden hacer argumentos racionales a favor de una o de otra, pero no es algo que se pueda resolver como se resuelven las cuestiones en ciencia. Y la otra simplemente era un error de Tesla, que era bastante caprichoso, no era un tipo que reconociera un error fácilmente, Nikola Tesla. Me preguntan qué pienso de Apocalipto, de Mel Gibson. Mel Gibson estuvo décadas filmando Braveheart, disimulándolo, ambientándolo en todas partes, en todas clases de época, en toda clase de civilizaciones. Siempre es un hombre que vivió una vida tranquila en una granja aislada, viene un malvado imperio a fastidiarlo, el hombre tranquilo decide tomar las armas y forma una rebelión en contra del malvado imperio. O sea, ese corazón valiente. Apocalipto es corazón valiente en Mesoamérica. Y tenés corazón valiente en la Revolución Americana, etcétera. Todas las películas de Mel Gibson son básicamente la misma. Me dicen que 7 cajas es una película paraguaya. En efecto, dije por error que era una película venezolana porque había estado hablando de Venezuela y se me cruzaron los cables. Y esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hello, my name is Norm Hiccup. I am a bicyclist, and this is my story. Everyone knew the name Norm Hiccup in the motorcycle world. Back then, when you thought about motorcycles, you'd think Harley Davidson, you'd think 2 wheels, and you'd think Norm Hiccup. Oh yeah, of course I knew Norm. You know, if there was a race, Norm was there racing. Racing and racing and racing and losing. That guy lost a lot. I don't know why he competed. I think he just owned a motorcycle. He was the Michael Jordan of losing. And then, the craziest thing happened. So, it was shortly after losing your, 65th motorcycle race that it happened? Well, it's completely unrelated to losing my 65th motorcycle race. But it happened directly after a loss, right? Unrelated things happen after other unrelated things all the time. That's a common expression. Why don't you just tell us what happened? I'd always known that something about me was different. There was something wrong. It was as if I had something inside of me as a motorcyclist that I needed to let out. After a lot of thought and reflection, and in no way related to the number of motorcycle races I lost, I finally realized that my life as a motorcyclist was a lie. I was a bicyclist. A man by the name of Norm Hiccup has made Hey, history this is the today. Handlebar Podcast, and today we're talking about Norm As a Hiccup. tractor-driving dentist, I feel Norm really represents the trans vehicle. I love Norm. Joining the race is Norm Hiccup. Wait, I thought he raced motorcycles. I never felt better. Free to be my true self. Live my truth. Just be me. Some people were intolerant. It's true. People have called me a hero. They said I'm inspiring. Kids look up to me. Adults lavish me with praise. But when I look in the mirror and I see that person staring back at me, the real me, all I see is all those things that I just said. I agree with it.